también a dos amigos que ya están listos para entrarle a la mesa de diálogo. Ya llegó el querido Jorge Gómez Naredo, coordinador del periódico Regeneración, analista, colaborador de la revista Polemón y miembro de estas mesas de diálogo de Sin Censura. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por tu paciencia. Buenas tardes. Hola, querido Vicente. No, pues yo encantado de estar acá en esta mesa contigo y con todos. Gracias. Y también saludo a Enrique Legorreta, periodista independiente, coordinador editorial de Regeneración MX y miembro de esta familia Sin Censura. Quique, un abrazo, ¿cómo te va? ¿Qué onda, Vicente? Saludos a ti, a Ceci, a don David, Toñito allá en Estados Unidos y a Jorge también un fuerte abrazo aquí, escuchando todo lo que estás preguntando, mi estimado Vicente. Oigan, pues a ver, iniciemos con esto que yo lo he repetido una y otra vez. Odian a López Obrador. Odian a López Obrador. Y eso los lleva a decir, a publicar cualquier barbaridad. No vamos muy lejos. Hoy en la primera plana del New York Times, ojo, uno de los periódicos más influyentes de Estados Unidos y del mundo, el New York Times, donde creo que tiene acciones Carlos Slim, ¿no? Se me había olvidado ese pequeño, gran detalle. En el New York Times hablan de un embajador de Estados Unidos en México a modo. Es más, en el New York Times, esta misma periodista que firma la nota hoy es la misma que decía que Andrés Manuel López Obrador extrañaba a Trump hace no mucho tiempo. Es más, el New York Times llega a tal nivel que defiende el fraude de Felipe Calderón en el 2006. En serio, porque uno de los posicionamientos del periódico o en donde se centra este trabajo de información de los reporteros del New York Times, que por cierto también es retomado por quién más, pues por el Pasquín Inmundo, el periódico Reforma, habla de cómo se estaría López Obradorizando, nótese mi sarcasmo, Ken Salazar, para cuestionar incluso esa victoria de Felipe Calderón que muchos consideramos fue fraude y que fue a través del fraude que llegó a la presidencia. De ese tamaño, le digo, el veneno, el odio contra López Obrador y desde medios internacionales. Mi querido Jorge Gómez Naredo, ya la verdad rayan en el ridículo. Odiamos a Ken Salazar, cuestionamos a Ken Salazar. ¿Por qué? Pues porque es muy cercano a López Obrador. Hijos de la canción, mi querido Jorge. Sí, fíjate que a mí me impresionó, no solamente por el título de la nota, no solamente por lo significativo que es que New York Times critique a Ken Salazar, a un embajador en México por la cercanía con Andrés Manuel López Obrador, sino también por el momento en que se da esto, que es unos días antes de la visita de Andrés Manuel a Estados Unidos, y por el espacio que le dan, porque no es cualquier cosa que lo pongan en primera plana, en la portada, pues, del New York Times. A mí me parece que sí es una cuestión que tiene que ver con el odio, que tiene que ver con que los nubla y que tiene que ver también con el trabajo que ha realizado Andrés Manuel López Obrador. Tú recuerdas que cuando era en campaña y después al principio de su gobierno, la oposición le decía a Andrés Manuel iba a ser representante de México como presidente a nivel internacional, que no sabía de política internacional, que iba a quedar en ridículo, que incluso pues iba a fracasar porque no habla inglés. Lo que hemos tenido pues ha sido una perspectiva y un conjunto de hechos que distan mucho de esas críticas y que distan mucho de este minusvalorar lo que representa Andrés Manuel López Obrador. Uno, porque se ha convertido en un líder de América Latina, porque encabeza una ola ahora de gobiernos progresistas. Dos, porque ha defendido los intereses de toda América Latina. Recuerda lo que sucedió en la cumbre y bueno, pues todo lo que ha significado este revivir
una América Latina unida donde, digamos, que sean muchísimo más fuertes las coincidencias que las divergencias, y también ha defendido la soberanía nacional. Logró en un momento dado, pues, luchar y encontrarle modo a Donald Trump, que prácticamente ningún mandante en el mundo lo pudo lograr. Y ahora con Biden, pues ha logrado, ¿no?, presentar una iniciativa de reforma eléctrica diciendo, pues nosotros vamos por esta iniciativa. Ha logrado, pues, esta cuestión de la creación de la refinería, y ha tenido discursos fuertes. Tan es así que ayer mismo dijo lo de la Estatua de la Libertad, ¿no? Y diciendo que, pues, que el gobierno de Estados Unidos no sería un país libre si meten a Assange a la cárcel. Entonces, pues todas estas cosas pues se notan en la acción que tienen con Ken Salazar, que es el embajador, y me parece que es la astucia de Andrés Manuel López Obrador para tejer una nueva forma de relacionar a México con los Estados Unidos. Y pues los dos embajadores que ha habido, tanto el que todavía hubo en la época de como el nuevo embajador de Estados Unidos en México, pues han logrado tener una buena relación con Andrés Manuel. Y eso se nota, y ahora esta reacción furibunda por parte del New York Times, que hay que también tener en cuenta que New York Times y que los reporteros del New York Times que están en México tienen vínculos con estas asociaciones de la sociedad civil, en específico con Mexicanos contra la Corrupción. Y una parte del texto, pues, es el enojo también de estas asociaciones civiles. Por ejemplo, narra cómo en una reunión, María Amparo Casar, la directiva, la actual dirigente de Mexicanos contra la Corrupción, prácticamente le reclama a Ken Salazar, y Ken Salazar pone en duda que esta asociación se dedique realmente a luchar contra la corrupción, sino que más bien como lo que todos lo vemos, pues es un ataque sistemático a la administración de Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo lo que veo es que las relaciones entre México y Estados Unidos han cambiado, y veo también una gran capacidad de la administración de Andrés Manuel López Obrador, del propio Andrés Manuel López Obrador, para observar que los Estados Unidos es una potencia que viene y que tiene muchísimos problemas, y entonces tiene el presidente mexicano pues una capacidad de lectura geopolítica, y que la está poniendo en práctica, ¿no? Entonces, a mí me parece que detrás de este reportaje están los conservadores de Estados Unidos, que ven cómo México nuevamente retoma soberanía y nuevamente pone como una fortaleza su dignidad, y también que la relación ha cambiado, y yo creo que eso les cuesta muchísimo. Por un lado están estos conservadores, y también por otro lado pues están estas asociaciones, que yo no sé, por ejemplo, a Biden, cómo le quedará que estas asociaciones como Mexicanos contra la Corrupción, que reciben dinero directamente del Departamento de Estados Unidos, pues ataquen, operen para que el New York Times ataque a Ken Salazar, ¿no? Yo no sé si esto es válido, si esto es ético, pero para que eso fue lo que sucedió. Y pues sí, lo que queda es que tenemos un presidente muy capaz para tener una relación más equilibrada con los Estados Unidos. Mire, se nos perdió Vicente. Escuchamos a Vicente Serrano y tuvimos un problema con la conectividad en estos momentos, pero por supuesto que saludo a nuestros compañeros aquí en la mesa de análisis. Saludo con mucho gusto a Jorge Gómez Naredo y al queridísimo Enrique Legorreta, que bueno, pues sigue con él esta mesa de análisis. Le pido a don David que por favor no